Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y yo traigo aquí una Sultai Ramp, ¿ok? Esa Sultai que está pegando últimamente fuerte, que la gente está hablando de ella, pues bueno, yo la traigo aquí, obviamente. Con mi punto, porque he metido cartas que no suelen llevar los demás mazos, pero esa Sultai Ramp, ¿cómo se lleva? ¿Ok? Tenemos de coste 1, básicamente, bueno, pues teoría de Nuka Invierno, ¿ok? Típico, bueno, Sakura Tribe Elder, pero un poquito más nerfeado, de coste 1. Tenemos también, bueno, pues entrenador Jasperas, tapear un bicho que no mana de cualquier color, está bastante bien para rampear y para filtrar, sobre todo. De coste 2 también llevamos Poseedor Adinerado, ese token que pone esas habilitas, sobre todo habilitas contra agro va muy bien. Y el token para rampear, obviamente, pero eso lo lleva el mazo. También lleva, obviamente, también Hydroflorar enredado, como lo queremos jugar, como bicho o como tierra, como queramos. Sé que es cierto, como tierra no es un rampeo como tal, pero muchas veces contra mazos que suelen llevar mucho destruye, pues bueno, suele ser la solución, ¿no? Esa tierra que te falta, por ejemplo. Llevamos también, bueno, adversario primordial, si queremos rampear, esta es una de las cartas de rampeo, ¿no? Y aparte está encontrando huecos mazos diferentes poco a poco, ¿ok? 7 por 3 un 4-3 que cuando entra campo te pueden pagar, bueno, X veces, ¿no? 2 manas, uno verde, uno genérico. Y bueno, pues ponemos esa cantidad de veces que hemos pagado sobre el mismo los contadores y transformamos esas X tierras, ¿ok? En 3-3 lobos con prisa. Está bastante bien, lo que pasa es que cuando vayamos a transformar tierras tenemos que ponerse las tierras que estén enderezadas para pegar con ellas, ¿ok? Si no, el tema de la prisa tiene un poquito, bastante de poca relevancia, la verdad. Dividir entre 0, bueno, pues una carta para acceder al banquillo, sobre todo por aquí hace falta, ¿ok? Como Sultai, aquí el negro, bueno, hace falta en general todos los colores, ¿no? Así que llevamos ciencia ambiental este banquillo. Llevamos también fundamentos de aniquilación, por si, bueno, hay un permanente que controla al oponente que nos dé por saco. Y por último, una adquisición de mascotas, es obvio. Básicamente, otra Wincon que está en el banquillo. Llevamos también ya entrando en costes un poquito más altos, quitando el sideboard aquí. Tenemos el carruaje de Zika, una carta que se está jugando un montón últimamente. De verdad, no sabéis cuánto esta carta ha pasado de jugarse un poquito a jugarse un montón, tío, pero montón. En tela de mazos, ok, yo que sé, en Selesnya Ram, que se está jugando ahora, Selesnya Midrange, Band, bueno, diferentes tipos de Band. En esta Sultai se juega también en Jun, se juega en Mono, Green, Stompy, se juega en Gruul, se juega en casi todos lados, ahora que lo pienso, ok. Es una cartaza que al fin y al cabo creo yo que se le dio menos importancia de la que debería tener, ¿no? En Kaldheim, la verdad. Y de aquí también tenemos una carta muy buena, adquisición nueva de, bueno, pues Sinistra, lluvia de recuerdos. Podemos pagar básicamente lo que queramos tampoco, ¿no? Pero la cantidad de mana que paguemos es lo que miramos de cartas del top y luego nos quedamos 2 de ellas en nuestra mano. Primero enviamos 4 y luego enviamos 7 por el tema del flashback, ¿ok? Y nos quedamos 2 y 2, que está bastante bien la carta. Mind Flyer, un poquito aquí de fumadona, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando encontramos un bicho contra el oponente, ¿ok? Hasta que este salga del campo de batalla. ¿Qué ocurre con esta carta? Que pretendo meter básicamente permanentes de este estilo con esta carta, que viene siendo, bueno, pues el top 10, ¿no? También una carta que se está jugando un montón, atacar al festival. Es una mini colette, pero en vez de meter, bueno, pues cosas de coste de 3 o menos y ser instant, vale 6 manas y mete costas de 5 o menos, permanente. Y luego tiene retrospectiva por 10, que bueno, jugando RAM no es muy difícil de alcanzar. Ok, quiero que penséis en el momento, bueno, básicamente en la opción, ¿no? Esa pequeña posibilidad de que caiga un Mind Flyer y, yo qué sé, le robemos al oponente un Corpspan Dragon, robemos un bicharraco que él tenga y, bueno, pues lo tengamos nosotros hasta que este salga del campo de batalla. Yo no sé vosotros, pero a mí me mola bastante la idea, la verdad, por lo menos a mí. Llevamos también Inrit, obviamente, bueno, sí, aquí otra Wincon, ¿no? Básicamente, todo esto es de Wincon, ¿ok? Eso, llevamos Inrit, llevamos aquí un par de Lords, llevamos también a Shaya, la verdad, parece que no, pero es una carta muy buena, también para el tema del RAM. Llevamos Wen and Seven, básicamente para poner ese XX, ¿no? Toque, y para rampearnos, el emblema casi nunca se hace, casi nunca se llega, la verdad. Pero bueno, si logramos llegar, ahí está. Pero bueno, para rampearnos y para poner pueblos arbóreos, ya está. Y por último, obviamente, Coma. No va a entrar con la mini Colette Company, pero Coma es Coma, ok, hay que llevarla porque sí. Coma es Coma. Y sí, esta carta en cuanto la juegas, seguramente ganas la partida, así de simple. Llevamos también el final de Arrun, algunos turnos extras, por ejemplo, yo qué sé, hemos juntado una mesa más o menos normal, ¿no? Y bueno, pues podemos pegar, hacer turno extra, pegar, y muchas veces suele ser letal de esa forma. Y por último, no sé cuántas llevamos, son básicamente 10, 17, 18, 19, 22, 24 tierras. Pues aquí alguna tierrita más no estaría mal, ahora que lo pienso. Voy a meter un par de tierras más aquí. Y voy a quitar, viene siendo, bueno, pues, bueno, un día de Nuka Invierno y un centinela de los Jasperas. 26 tierras porque es ramp, ¿ok? Land drop siempre es bueno tener en este tipo de mazos, la verdad. Y bueno, ya explicado el mazo, vamos a ver... Apaga la luz, no pasa nada, suscríbete. Ahora, ya he explicado el mazo, vamos a ver qué tal va. Primera mano, tenemos aquí, bueno, pues dividir en tercera un par de copias, que no es tan mal de banquillo, podemos pillar cositas. Posadero para rampearnos y presionar al run. No es que me guste mucho la mano.
Me faltaría algún drop de coste 1, que no está... La verdad, me gustaría llevarlo más, pero bueno. Tengo que quitarlo porque al fin y al cabo creo que es lo que menos relevancia tiene en el mazo. Literalmente lo que menos relevancia. Y bueno, pues mira, aquí tenemos incluso otro. Un poquito tarde, sí, drop de coste 1, pero bueno, no pasa nada. Aún así, el token de tesoro no lo voy a usar para jugar el Dríade. Creo que no vale la pena, lo siento mucho. Voy a poner el token de tesoro. Siguiente turno, pues sí puedo jugar la Dríade o lo que sea. Pero el token de tesoro prefiero tenerlo ahí, la verdad. Aparte, está metido en el mazo para eso, posadero, ¿ok? No va básicamente para jugar otras cositas, no. Está metido para eso. Ok, no está mal. Mira, de hecho puedo aprovechar los dividir en terceros para hacérselo a los líderes de la jugaría, ¿no? Para planear su final del turno, para que no pueda jugarlo. Depende bastante. Incluso si lo hace luchar también me valdría. De hecho, mira, igual a día de Indoca Invierno. Voy a darle turno y si hace luchar, sacrifico el tesoro y se lo vuelve a la mano el lobo. Si no, bueno, pues lo dejo ahí, ¿ok? Si no, bueno, pues un bloqueo con esto, básicamente. Y a ver qué más hace. Pero si a lo mejor hace, yo qué sé, la de esto... No, pues no lo hace. Por lo menos por ahora no. Quién sabe, a lo mejor... básicamente hace luchar, ¿vale? Yo en respuesta pues puedo devolverse la mano y contrarrestar muy en su hechizo. Pero no creo que haga eso, la verdad. Ok, bloqueo. Bueno, un bloqueo, mejor dicho, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, bosque. Tendríamos básicamente, siguiente turno, 6 tierras, 6 manás. Si pudiéramos profetizar. Joder con la luz, tío, se me apaga y no sé el por qué, la verdad. Un tema sería para decir que te suscribas. Que por cierto, ahí arriba tienes una tarjetita a la cual puedes hacer clic si quieres suscribirte en un momento, ¿ok? Pero joder, no sé el por qué se me apaga. La verdad estoy teniendo problemas últimamente con eso. Esto por aquí. Vamos a profetizar y bueno, esperar unos turnitos, ¿no? Y aquí una cosita bastante heavy que se me ocurre, ¿no? Ser básicamente en su turno hacer el dividir entre cero, por ejemplo, el dividir de jugaría, que es el más peligroso, ¿no? Suele ser más peligroso. Coger del banquillo exhibición de mascotas, en mi turno hacer turno extra y luego exhibición de mascotas, ¿ok? Aunque jugando Stompy es cierto que esa salida es bastante chunga contra oponente, vaya. Que están problemas, básicamente. Ya con eso... Tendría que haberlo hecho antes de que pegara, sí es cierto, lo siento. Perdona, estaba comentando y se me ha olvidado. Lo siento mucho. Me prueba lo dividí entre cero ahí. Ok, se resuelve, perfecto. No tiene antimaleficio. Eso me viene de perlas, se lo digo en serio. Esto en mano y 3 daños, mira. Que entren, ¿no? 4, vale, que entren 4 daños, vaya. Ni me importan. A la tierra y hasta el líder de la jugaría. Adelante. Mind Flyer. Mind Flyer no es mala opción, ¿eh? La verdad, tenerlo en cuenta no es mala opción ahora mismo jugarlo. O incluso sin el turno, jugar Mind Flyer y quedarme enderezado con 3 manás por si acaso, por lo que pueda pasar, ¿eh? Que nunca se sabe. Gano un par de viditas, bueno, sé que no es para tanto, pero ahí está. Es que claro, no sé, habría que verlo. Tierra está bien. Tendría 4, 7, 8. Puedo hacer Mind Flyer, robarle el líder de la jauría, perdón. Y quedarme enderezado por si acaso tiene cualquier mierda, la verdad. Que tampoco lo sé, ¿eh? Claro, pero si tiene... Buah. Tendría que verlo, ¿eh? Tendría que pensarlo bastante. Creo que sí, voy a robárselo, la verdad. No puede pegar, es cierto, pero me he condenado ya con lo que viene siendo el de esto, ¿ok? Dividido entre 0. Son 3 y voy a pegar con todo. Como veis, parece tontería, pero el Mind Flyer suele tener ese que tú dices, hostia, pues te robo el bicho. Se parece un montón básicamente al que roba permanente, que era permanente, o sea, que sí queda permanentemente, no cuando saliera, ¿no? Roba permanente, controlar al oponente cualquiera. Pero bueno, este por lo menos vale menos maná, ¿no? Que quieras o no, algo es algo. Hace luchar, ¿no? Creo que es lo que hace. En vez de eso... Ok, dice la criatura tipo que controlas, lucha contra la criatura tipo que no controlas. Se moriría básicamente. Puedo devolver a la mano mi propio Mind Flyer, creo que se puede, ¿no? Regresar el hechizo por el momento objetivo con valor de coste. Sí. Puedo, y siguiente turno, volverlo a jugar y volverle a robar otro bicho. Creo que sí lo voy a hacer. Porque es una tontería al fin y al cabo de devolverle la inscripción otra vez a la mano, ¿no? O sea, es como quien dice... que vas a luchar otra vez, ¿no? Como, bueno, vale, en respuesta lucha otra vez. Ok, no pasa nada. Pero me has gastado 2 veces, o sea, 2 hechizos en ello. Devuelve su bicho. Pégate uno adelante.
LOL no está mal, pero las tierras negras aquí se han quedado por el camino. Es lo que veo. Y sí, pego de 2 y hago la selección de mascotas. Y para adelante. Aparte creo que si él quiebra viene siendo... Joder, ¿no me deja pegar o qué? No, tampoco quiero pegar con todo, pero bueno. No lo sé porque no me deja pegar. Se ha quedado aquí como pillado o algo, ¿no? No tengo ni puta idea, pero la verdad. Le voy diciendo, básicamente, si lleva la inscripción de ruinas, significa que... de esto en nieve, ¿cómo se llama esto, tío? La de esto de permanentes nevados, que hace luchar con permanentes nevados. Si lleva, por ejemplo, esa, creo que la de permanentes nevados no la llevará, o llevará menos copias. Así que es más improbable que haga luchar más veces, ¿ok? Vale. Joder, ya era hora, madre mía, lo que se ha llevado ahí. A ver si tiene mascotas, por mi parte. Tengo algunos tokens y nada, pues va él. 3 viritas, que vienen bien. Lo he dicho, contra agro las viritas vienen que ni pintadas, lo digo en serio. Vienen muy muy bien, ¿ok? Siempre joder, parece que no, pero esa constante de ganar vidas, ¿ok? Poco a poco pues acaba siendo importante la partida. Por ejemplo, me ha metido ya unas pocas de hostias. De hecho me ha pegado creo que de 6 o 7 más o menos. Podría estar a 13 ahora mismo, pero estoy a 21 vidas. Porque básicamente los tokens, todas las vidas que ganan los tokens, de los otros bichos, etcétera, etcétera. Y parece que no, pero es que eso, contra agro aparte. Agro, ¿cómo lo digo yo? El top 10 que tiene es matarte, ¿no? Y matarte rápido. Okay, bueno, con pocos... No pocos bichos, pero bichos que básicamente no tiene no tienen un gran ataque, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor son 3 13, 2 13, está bien. Pero que, bueno, ya me entendéis. Ese ganar vidas está bastante, bastante bien. Te salva, te deja, oye, pues, fuera de ese riesgo. Ok. Vaya, ¿no? A ver, me puedes tirar cositas, ahora que lo pienso. Me puedes tirar cositas y no me hace mucha gracia, la verdad. Pero claro, bloquear de esta forma, bloquear aquí básicamente no me sigue... No me deja muy bien, no me deja muy bien. A ver, se comería un bicho ahora mismo, ¿no? Se comería un par de bichos, sería una 7-7. Pero claro, es que si dejo que entre ya no hay vuelta atrás, ya que... Me jode incluso más. Así que mira, doble block aquí. No, ya primero tiene como mortal, ¿no? No, arrolla prisa, ok. Doble block ahí sería algo óptimo. Y voy a... Parece un tío, pero voy a tradear aquí. Ok, al líder de Joría. Así. Se queda o mi 3-2 o mi 4-4 vivo. Una de las dos. Y bueno, pues la mesa suya se la barro. Tiene bichos de más valor que yo. Está perfecto. Coma ya es... bueno, el robo ha sido increíble, no digo nada. Hay veces que no toqueo nada, que me quedo literalmente en la mierda y concede. Fuera, ¿qué coño va a hacer contra coma, tío? ¿Qué cojones va a hacer? Sí que es cierto que muchas veces cuando he jugado coma la he cagado, pero bueno, ahora mismo no es el caso, la verdad. No es el puto caso. La verdad, estoy rankeando. Estoy rankeando, habéis visto que soy platino 4, era platino casi 2, pero he tenido problemas, tuve problemas, lo que viene siendo con el tema del wifi y eso, pero bueno, volveré y ya está. Sobre todo también de la arena, ¿ok? Porque cuando lleva mucho... Este PC es lo que tiene, ¿no? Este portátil. Cuando lleva mucho tiempo puesto, pues se sobrecalienta y no va, la verdad, no. Pero bueno, hay que tirar para adelante y punto, así de simple. A lo mejor ahora mismo no llego a mítico, pero seguramente llegue. Ok, sin ningún problema. A ver. Vamos a jugar otra partida. Y a ver cómo quiere ahora. La verdad el mazo no me ha dado muy malas impresiones, de hecho me ha gustado bastante. Lo que no me ha gustado ha sido la falta de maná negro, ¿ok? Porque teníamos LOL en la mano y LOL se ha quedado ahí en la mano. No hemos jugado para nada. Y ha sido un poquito triste. Lo que ha sido más como una Simi-Ram que como una Sultai-Ram, ¿no? Mejor dicho. El tema del negro. No hemos visto ningún negro, tío, para nada. Ningún maná negro ni nada. ¿Que puede haber cogido el banquillo para buscarme tierra negra? Sí, pero bueno, tampoco lo he visto muy conveniente. Preferiría haber robado eso, alguna tierra negra por camino, ¿no? O sea, por el camino, la verdad. Esta mano no está mal. Bueno, nos falta Rampés, que es cierto. Es que claro, sería en turno 4 cuando jugamos el primer hechizo. Sale él. Mulligan, voy a mulliganear la mano. Y esta mano me la voy a quedar, pero puedo pillar el banquillo como diciendo cositas. Ok, se ve LOL al parque. Igual que antes ha pasado lo mismo, la verdad. Y me queda con esta mano. A ver, no está mal. Al fin y al cabo podemos incluso encontrar más rampeo. Contra Mono Black significa que... Mira, eso está muy bien el robo. Eso está muy bien.
Monoplan nos va a dar tiempo, pero los bichos nos van a matar todos, literalmente todos. Como no se coma, todos, literalmente. Así que lo que queda aquí es encontrar, tener mucho land drop. Ya está, así de simple. Tener mucho land drop. Ok, perfecto. Mira las 3, se queda una en la mano. Nos deja básicamente el centinela vivo. No es una mala noticia. Pero por ejemplo, si encontramos un hidroflorar, lo que hay que hacer es jugarlo como tierra. Ya está, ok, ya está. No complicarse. Porque aproximadamente tenga removal para matarlo. Pégate uno, algo es algo. Que es la Monoblack Control que está jugando ahora. ¿Qué coño? ¿Qué hace esto, tío? A ver, dice, girándolo, descarta una carta, crea una ficha de criatura plaga, negra y verde 1-1. Ok, cuando esta muera, gana una vida. Por 1 y girándolo, cada oponente muere una cantidad de cartas igual a la cantidad de vidas que ganaste ese turno, ¿no? O que perdió ese turno, puede ser. Y bueno, básicamente la ulti, bueno, ulti entre comillas, ¿no? Pagando 4, lo gira, exila 4 cartas, objetivo de un cementerio y robas una carta. Ok. Y luego la contraparte da igual porque no la he jugado, así que no me importa mucho, por lo menos por ahora. A ver. Tenemos 4 manas por ahora aquí enderezados, que no está mal. La verdad, si quiere ponerme una plaga, adelante, que no me importa, la verdad, como él quiera. Imagina que gira y descarta. Ah, pues sí. Gira, descarta y me pone una plaga. Es muy raro el mazo del oponente, Es muy raro, tío. Me pone una plaga, pero no entiendo el para qué. Jugará el gigante este, que es un 11-10, pero tiene que sacrificar plagas. Bueno, sí, sacrificar bichos en general, para quedarse vivo. Lo bueno es que si lo juega él, bueno, pues le devuelve la mano con divide entre 0. Así de simple. Por 4. A ver si juega algo más importante, tío, que puede usar bien el dividir, ¿no? Ok. O si no, se lo hago a clase. Sí, a la clase tampoco estaría mal hacérselo. Masacre de... Ok. Eso me duele bastante, no voy a decir que no. Y mira, si puedes no matármelos por ahora, solamente darme un turnito te lo agradecería bastante. Necesitamos robar tierra verde, la putada, pero bueno, puedo estar así un tiempo más hasta jugar esto, ok, y poner ya presencia en mesa. A la manita, y yo voy a coger ahora mismo las ciencias ambientales. Pues yo supongo que está perfecto. Coma tenemos un problema porque la puede matar. Es jodido, la verdad, es bastante jodido. Y acabo de jugar la tierra que no era. Tenía que jugar esto, ciencias ambientales. Buah, es que claro, puedo darme solamente un mana. Sería buscar tierra verde. Dejarla enderezada, ¿no? En el campo de batalla. No, verdad, no puedo bajarla. Buscar tierra verde y quizás darle turno. Quedarme con esto enderezado en la mano. Vale. La verdad, el que descarte esa carta me parece muy raro. ¿Tendrá algo para animar? No sé, me parece muy raro. Y sigue descartando lo mismo, tío. La misma carta ahí para poner tokens. Pero no sé, descartar carta y ponerte en 1-1 me sigue pareciendo una tontería muy grande, tío. Me sigue pareciendo demasiado... No. Muy malo. A ver si juega la misma la masacre. Esta carta tiene mis 10, tío. Me encanta esta puta carta. Tanto para jugarla con Lurrus en Historic como para jugarla de otra manera. Me parece una cartaza, tío. Flipante. A la mano otra vez. Lo mosquearé un poco seguramente. Tiene que estar mosqueado ya, la verdad. Y del banquillo voy a pillar la exhibición quizás, ¿no? Así, yo quería hacer esto. En mi turno, quiero atacar el festival, así de simple. Solo quería hacer eso. Clase de brujo, perfecto, se tapea en el turno. Me deja mi vía libre para hacer lo que yo quiera, ¿no? Entre comillas. Otra vez, el mismo problema. Bueno, de hecho tiré un LOL, ¿no? Al botón. Podría jugarlo. Bueno, podría intentar jugarlo. Tenía un mana negro, pero hasta ahí. Bueno, bastante mala. Bastante malo que nos ha tocado. Bastante mal, tío. Y ya que va a abrir la mesa, es que, claro, si abre la mesa no me conviene hacer otra cosa que pillar tierras. Al fin y al cabo, ¿para qué otra cosa me van a hacer falta, no? Un par de tierras. Sé que es muy triste, lo digo en serio. Y tengo una mala suerte increíble con esto, pero... no puedo hacer otra cosa, básicamente. Pero ya tenemos 7 tierras. Podemos hacer... Bueno, podemos hacer podemos hacer también exhibición de mascotas. Y si quiere barrer la mesa, que la barra, que no me importa mucho.
Ok, ciencias ambientales. Si quiere dar menos o menos a la mesa, tiene que tener otra tierra en la mano, ¿eh? Si no tiene otra tierra en la mano, claro, no juega ese turno. Busca tierra. No sé la verdad a por qué va. No tengo ni puta idea. Descarta. No, vale, hace la otra habilidad. Por uno hace que yo muera. Ok. Y va a las vidas que acabo en ese turno. Otra coma, no está nada mal. Puedo obligarle a tirar el de esto. Ok. Sin ningún problema, puedo obligarle a tirarlo. Aparte tengo esto en la mano. O sea, tengo otra coma en la mano. Es decir, que no me importaría mucho. Mira, voy a pegar de 2. Voy a hacerme doble block adelante. No creo. No creo. Yo lo aprovecharía mejor. Con la masacre. Ahí está, bueno, como quiera. Mi uno por delante, me lo llevo. Se muere. Y bueno, pues aquí lo que todos esperamos, ¿no? Coma. Mi coma en el campo de batalla, por fin, tío. Mi buena coma. Su turno, bueno, pongo una serpiente. Puede dar ahora mismo -4/-4. Y como máximo -5/-5. Ya está. Por lo que no puede matarme a coma. Puede dejarla. Puede hacerle un 1/1, pero poco. Poco más. Hasta ahí, básicamente. Eso puede responder sacrificando a la serpiente. Para que él no se gane. Bueno, se gane una vida menos. Que al fin y al cabo puede tener importancia. A ver. Sangre en la nieve. Sangre en la nieve, tío. O sea, básicamente da -6/-6. Devuelve de aquí. Ok, devuelve esto y se pone un montón de tokens. Pues no sabía eso, tío. Hostias, pues me daría un poco, ¿eh? O sea, me daría un poco, no, bastante. Claro, da igual que sacrifique o no. Pero de todas formas voy a hacerlo, la verdad. -6/-6 a la mesa, mi coma se muere, lo sé perfectamente. Ah, ¿no? ¿Qué coño? Espera, creo que no he visto... Ahora, estoy todas las criaturas, perdón. Yo creo que daba -X, lo siento mucho. Creo que daba -X, tío, qué confusión. La verdad, me he confundido a saco. Ok, ponme tokens, por favor, muchas gracias. Y bueno, él no creo que juegue esto, ¿no? No creo que él mismo se vaya a barrer la mesa. De hecho, me parecería una tontería bastante grande, ¿no? Matarme con ella tampoco puede matarme. O sea, si quiere barrer la mesa tiene que hacerlo, pero no le sale muy bien, la verdad. Viéndolo desde perspectiva, ¿no? Con perspectiva, muy bien no le saldría. Voy a hacer de todas formas gestión de mascotas. Pues eso, si quiere barrer la mesa, que lo haga. Le invito a ello y que se barra él también la mesa. Y bueno, pues que se mata alguno de los tokens, ¿no? Pongo otro 3-3. Está de puta madre. Y sí, puede hacerlo. Sí, ahora mismo sí puede hacerlo si quiere. Dar -6/-6 a la mesa. Ok. Pone 4 contadores ahí. Que lo mismo digo, no creo que lo haga, porque sería una jugada que no tendría sentido en la partida, por lo menos por ahora. Ok, el barrer la mesa, ¿para qué querría hacerlo? La verdad, sí que me hace bastante daño, gana bastantes vidas, eso sí es cierto. Pero, mira, pues sí, va a hacerlo, perfecto. Mejor para mí, mejor para nosotros. Ok, y no puede devolverlo. Puede devolverlo con sangre en nieve, ya está. Todos me voy a sacrificar, es obvio. Indestructible. Sé que se va a morir, pero bueno, ahí está. Mira, sacrifico y le giro un... Bueno, puedo girar el permanente, es verdad. Permanente objetivo, le giro esto. Por si acaso, más que nada. Sacrifico. Saltan 40.000 triggers a la pila, madre mía. Un montón de vidas y un montón de daño para mí. Perfecto, voy a 11. Un par de daños, no pasa nada. 4, 5, 6, 7, 8. Puedo hacer coma de nuevo. Puedo intentar aspirar a hacer esto. Siguiente turno, y por lo menos lo que me queda claro que siguiente turno sí puedo hacer LOL. Con eso me conformo. Coma de nuevo, aquí ya él. Yo creo que, como no noto de qué, la partida está bastante mal para él, ¿eh? Está bastante mal. Aun teniendo 8 mana, aun teniendo lo que tú quieras, tío, teniendo otra coma enfrente, ¡buah! Tienes que quedar mucho ya. Mucho, bastante. Porque con un sangre al nieve no le vale. Ok. ¿De qué? Elixir cósmico. Se van algunas vidas con eso. Lo veo bien, no me importa.
turno extra y me da la partida. Venga, vale. Hay muchas cosas que me pueden dar la partida ahora mismo, ¿ok? Ya sea turno extra, por ejemplo, turno extra le pego en mi turno de... Son 9 básicamente, si en mi turno le pego de 12. Son 9 más 12 es casi letal. Y bueno, quiera o no, le va a costar bastante remontarlo, ¿no? Mira, aquí se pone algún token que no está mal. Gana 2 viditas. No, roba carta, perdón, roba carta, que es lo que hace. Ok, tenemos 10 manas, perfecto. Atacar el festival. Buah, esto no está nada mal. Brennan 7 sin duda. Brennan 7 y carruaje, ya está, así de simple. Ok, Brennan 7 en carruaje. Y carruaje. Voy a intentar tirar para adelante, voy a ponerme un mucho. Y voy a intentar que ese mucho impacte el siguiente turno. A ver. Actualidad. Bueno, en verdad lo que pienso tampoco es que me convenga mucho, ¿no? O sea, si quiere bloquearme, que me bloquee y punto. Me entran 3 solamente. Fue que calculando letal son... Le pego de uno de ese turno. Se va el a 19. Si en el turno si soy capaz de girarle todos los blockers, puedo ya, bueno, básicamente ganarle, ¿no? Objetivo aquí. Le gano una vida. Aparte yo no pierdo vida, ¿verdad? Me viene bien. Son 9, se va a 20. No he hecho bien los cálculos porque es verdad que yo sacrificando bichos él gana vidas, pero bueno, no pasa absolutamente nada. No voy a morir por ello. Más tokens, como a mí me molan. Por favor, que no robe ninguna ira. Solo pido eso, tío. Que no robe ira, ok. Roba tierra, adelante. Que no robe iras, por favor. Eso me duele, no voy a decir que no. Eso me duele bastante. De hecho, la vida saltaría la pila, que la podéis estimular. Es una putada muy grande, ¿eh? El bicho este de aquí, claro. Se pone 40.000 tokens, ceros unos. Pues está dando problema, el oponente. Está dando bastante conflicto, ahora que lo pienso, la verdad. Y aparte que, por ejemplo, yo no puedo matar a los bichos de esto, porque si se los mato, básicamente me muero. ¿Ok? Así que tengo que encontrar otra alternativa para pasarle por encima. Si no, no voy a hacer otra cosa. Gana vidas. Voy yo, me pongo otro token de coma. Mind Flyer. No está mal. De hecho, Mind Flyer, puedo pillarle esto. Y sus tokens son ceros unos. O puedo... Es que claro, solamente dice criaturas, la putada, ¿no? Recambotea, ganas el control de criaturas objetivo mientras controles los azotamentes. Por lo que no puedo pegarle. Sigo sin poder pegarle. Si le pego me muero. Con esto, ¿ok? Si le pego me muero y no es tontería. O sea que básicamente... a tirar para adelante como se pueda. De todos modos voy a hacerlo. Azotamentes. Le voy a quitar el bicharraco este, ¿no? Ahora sí, más uno del Brennan 7. Con un montón de tierras y voy a intentar poner tokens, ¿no? Bueno, poner contadores, mejor dicho. Poner contadores y no hay nada que tenga evasión. No hay nada que tenga evasión. Qué putada, tío. No hay nada que tenga evasión por aquí. A ver, quito esto un momento. Entre girado. Ah, ¿no pone contadores? Ok. Vamos a entrar tierra básica, ¿no? Siempre que una tierra entre al campo de bajo tu control. A ver, sobre la planta objetivo, claro, si no tengo ninguna planta. Soy subnormal, ¿sabes? Si no tengo ninguna planta, ¿qué espero hacer? A ver, LOL por aquí. Con LOL creo yo que igual que antes, menos 3 y bueno, para poner presión, ¿no? Poner atacantes, básicamente. Y a intentar plantearme un letal dentro de unos turnos. Y ya está. Con comas que es cierto que poco a poco voy poniendo bichos, voy poniendo tokens, ¿no? Y puede que sea el caso que pueda pegar sin necesidad de morirme. ¿Ok? Como en 3-3 de nuevo. Quién sabe, tengo que plantearme el siguiente turno. Será mi turno, ¿no? Siguiente. El tener letal. El tener letal, importante. Aparte, esas plantas ya son 0-1, son casi inútiles, por así decirlo, son irrelevantes. Y lo único que puede matarme, básicamente, es otra ira. Que bastante bien el mazo. Está... Hostia puta. Macho, pero no te la robes la ira, ¿no? Ay, Dios. Es que vaya suerte, ¿eh? Simplemente objetivo que no pueden activarse sus habilidades activadas este turno. A ver.
con eso ahora mismo se muere mi coma, se muere todo, literalmente, y él me ganaría en la partida. Y no tengo ninguna forma de ganar vidas. Sí, pues me muero. Te da -6, -6. A toda la mesa. Es que, claro, parece tontería, pero poco a poco con las iras nos ha matado. Que es muy tonto, tío, pero es verdad. Con iras nos han matado. Claro, el LOL se dopa a saco de contadores. Y ahora saltan los triggers. Bueno, salta el trigger de la placa. Ahí, que estaba un poquito random, ¿no? Salta el trigger de la masacre de... ¿Cómo se llama? Gancho Carne. Madre mía el nombre. A serio sobre todo. No hace... Hacía creo que 11 daños. Ahí está. Eran 12 al final. El caso, bueno. La verdad, hasta aquí el vídeo. El mazo no me... Que no me ha tirado mal, la verdad. No está mal. Es un mazo... No tampoco yo lo considero... A ver, me voy a explicar mejor, ¿no? No considero el mazo tampoco que sea la panacea, que tú vas a ganar todas las putas partidas con ello, pero que oye, que no está mal el mazo. Es azul Tide Ramp, la verdad. Aparte se puso mucho de moda últimamente y yo tenía ganas de traerla, a ver qué tal iba, ¿no? A ver, por probarla un poquito. Pero bueno, está bien el mazo, no voy a decir que no. No está mal, yo creo que a Mítico habría que curarse un poquito, pero está bien el mazo, no está mal, no voy a decir que no. Está bien, se parece sobre todo a Simi Ramp, la verdad. Yo he notado mucho que no tiene mucho parecido, ¿no? Con el siendo Sultai. Se parece mucho más a la Simi Ramp que había cuando estaba estándar anteriormente. Que, bueno, pues básicamente a una Sultai, ¿no? La verdad. Es Sultai el mazo, sí. Pero que no usa mucho el negro. De hecho es Simi Ramp, básicamente. Y nada, pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Recuerda siempre eso, suscríbanse, compartidlo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.